Bien, regresamos. Por ahí nos habíamos quedado que de pronto también esto va a influir en América. Y justamente uno de los principales representantes será aquí en México, Mario Pani. Mario Pani será el gran desarrollador de este tipo de vivienda en la Ciudad de México. Tenemos el primer gran centro urbano, el Centro Urbano Miguel Alemán, de 1949, años antes de los dos anteriores que habíamos visto, de Brasilia y el de la India. Estamos viendo cómo hay un esquema muy racionalizado en donde genera estos bloques de vivienda, en el cual hay una propuesta de emplazamiento interesante, y quien conozca o viva en ese lugar se va a dar, sabrá que hay además lugares para ejercitarse, lugares culturales, etcétera. Era como una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad. Pero sin lugar a dudas la gran obra es el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco de 1966. Inició en el 57, pero en el 66 se acabó. 6, 7, 8 años. Realmente fueron pocos para la gran cantidad de metros cuadrados de esta unidad. Es impresionante. Eh, es importante que señalemos que este conjunto, y quien conozca sabrá que hay escuelas, hospitales, teatros, gimnasios, habían ciertos equipamientos de juegos infantiles, etcétera, que bueno, con el paso del tiempo los han ido quitando, se han ido perdiendo, etcétera. Y vean cómo son un montón de paralelepípedos de diferentes tamaños y de diferentes orientaciones, pero que, caray, de pronto pareciera esto ser una tarjeta madre, ¿no? Abres una CPU y ahí se ve un montón de pues cositas ahí, ¿no? Pues ahí de pronto pareciera que es una tarjeta madre. Eh, Quien ha ido ahí y de pronto empieza a oscurecer, sabrá que de pronto es hasta angustioso porque te puedes como perder. De pronto hasta pareciera ser un laberinto, porque hay puntos en donde dices, ya pasé por aquí o no he pasado por aquí, porque es tan parecido entre sí que te pierdes. Claro, hay elementos, ¿no? Como la Torre Insignia o la Plaza de las Tres Culturas, etcétera, la Plaza del Metro, etcétera, que se vuelven ciertos lugares de encuentro y que por lo tanto te ayudan a ubicarte, pero en general es fácil perderse aquí. Eh, Tiene una gran cantidad, bueno, aquí tenemos en esta infografía que nos dice que hay, bueno, prácticamente 70,000 habitantes. Es muchísima gente la que está habitando ahí. Pero es importante señalar de pronto que esta idea, digo, la idea de las unidades habitacionales se replicó en gran parte del mundo siguiendo estos esquemas, en donde se habitara, se, se trabajara, en donde se cultivara el cuerpo y el espíritu, donde se circulara. Estos puntos básicos, que lo vemos también en la unidad de Tlatelolco. Resulta que aquí, este es un caso bien interesante. Es el conjunto Proyd Igor de San Luis, Missouri, construido entre 1955 y 1972. O sea, se fijan, es contemporáneo a Tlatelolco. Es contemporáneo a estos conjuntos de Brasilia, a estos conjuntos de la India, etcétera. ¿Qué podemos ver allá al fondo? Aquí vemos una mancha blanca de una serie de edificios que contrasta sin lugar a dudas con la traza tradicional, con las construcciones antiguas de esa ciudad. Evidentemente aquí, ya al ser esta parte el centro financiero, centro económico de San Luis, Missouri, bueno, hay una arquitectura diferente. Pero en la zona residencial que se ve al fondo, vean cómo hay un cambio de color, de altura totalmente evidente. Este caso es muy interesante, fue hecho por un japonés, Minoru Yamasaki, que ahorita les diré quién es. Este Minoru Yamasaki hizo esta propuesta de un conjunto habitacional siguiendo estos parámetros Le Corbusorianos, estas propuestas urbanas. Ven, ahora vemos la fotografía, este arco de San Luis, Missouri, que se veía en primer plano, ahora se ve al fondo. Vean cómo, si vemos esta imagen, podríamos pensar que es
Tlatelolco, la Miguel Alemán, o de pronto podríamos pensar que es Brasilia, parte de esta arquitectura internacional. Vemos en la parte superior y también parece una tarjeta madre. Y vean cómo hay un contraste con todo lo que le rodea. El color, la altura, el tamaño de las manzanas. Es totalmente diferente. ¿Cuál fue el problema ahí? Que la gente nunca quiso irse a vivir ahí. O sea, se dio la oferta, pero no tenía demanda. La gente no quería irse ahí. Entonces, ¿qué pasó con esta unidad? Terminó siendo un punto rojo, un punto de inseguridad para toda la ciudad. Porque la gente de diferente tipo de actividad ilícita, drogas, prostitución, etcétera, se iba a concentrar ahí. Comenzaron a vivir personas en los edificios, los cuales nunca estuvieron al 100% habitados, pero empezaron a vivir ahí grupos delictivos, además también ahí hubo un problema racial, ¿no? Entre la gente de color, gente de piel blanca, etcétera, hubo un problema social. Este conjunto significó un fuerte problema social. Entonces, para el ayuntamiento de San Luis, Missouri, dijeron, ¿qué hacemos? Buscaron alternativas para que la gente fuera a vivir ahí, para sanear, por así decir, o buscar una mejor seguridad en la zona. No se pudo. Entonces, al final, en 1972, lo que el gobierno decidió fue, ¡pum!, tumbar la unidad habitacional. Con el derrumbe de esta unidad habitacional en el año de 1972, se considera que es la muerte definitiva del movimiento moderno. No recuerdo el día ni el mes, pero tiene día, mes y año, 1972, cuando el movimiento moderno muere. Se acaba el movimiento moderno. Porque justamente este fue el mejor ejemplo del declive del movimiento moderno. La gente no quería irse a vivir ahí. La propuesta que mostraba esta unidad no era deseada, a pesar de su oferta. Entonces, si ustedes ven San Luis, Missouri, la otra vez me dio la curiosidad, bueno, eso fue hace como 2 años, no sé ahorita, me di a la tarea de buscar en Street View la manzana, o esa enorme manzana, esa serie de manzanas, hoy en día siguen deshabitadas. O sea, es un enorme vacío en la ciudad. Yo creo que ya quedó con el estigma. Por ahí, quien le interesa, hay fotografías. Creo que hay un pequeño video, no recuerdo, en donde se graba esto. Una pena. Y por cierto, hay nada más dato curioso. Minoru Yamasaki fue el que diseñó las Torres Gemelas. Que también se las tiraron. Bueno, pobre Minoru. Bien, entonces, ese es el fin del movimiento moderno. Y da pie a una nueva tendencia que al día de hoy sigue vigente con sus... un nuevo movimiento que al día de hoy sigue vigente con sus diferentes tendencias, que hoy en día está enmarcado dentro de lo contemporáneo, que es el posmoderno o el posmodernismo también por ahí llamado. Y esto ha hecho un cambio importante en el entendimiento de la habitabilidad, en el cual se está redefiniendo. Según este esquema de El futuro del hábitat, de Ana Páguez Ramón, Marina Casals III y Joaquín Arcas Abela, del 2011, nos dice que la habitabilidad actual, y todavía como un poco la consecuencia o herencia de este movimiento moderno, dice que se expresa sobre condiciones materiales, mientras que esta redefinición actual del movimiento de la habitabilidad es que ahora la habitabilidad se enuncia desde la persona y sus necesidades, ya no desde nada más el enfoque material. Ahora se busca una habitabilidad adecuada a la diversidad de los modos de vida. Este tema de los modos de vida lo vamos a ver más adelante en el semestre, cuatrimestre. Estos modos de vida son las diferentes formas en cómo las personas viven, mientras que el concepto anterior de habitabilidad se identificaba con un limitado abanico de modelos de vivienda.
prácticamente toda la vivienda enfocada a la familia tradicional. Papá, mamá, hijo, hija y perrito. En cambio, hoy en día sabemos que hay una alta diversidad, no nada más de tipos de familias, sino simplemente la diversidad del ser. Y la habitabilidad debe de centrarse en ello, no nada más en los esquemas que son esquemas del pasado. La habitabilidad ahora está extendida a una escala urbana, mientras que anteriormente se creía que solo era la escala doméstica. O sea que la habitabilidad solo se encontraba en la casa y se acabó. No, se amplía también a la escala urbana. Y hoy en día se subordina a la limitación de recursos y residuos, mientras que antes se planteaba la habitabilidad sin pensar en los recursos y los residuos. Eso es lo que hoy en día se habla de la sostenibilidad. Esta idea de lo sustentable, lo económico y lo social. Es parte de la habitabilidad. Antes no se consideraba como parte de la habitabilidad. Entonces, la habitabilidad hoy en día tendríamos que hablar de los enfoques de la sostenibilidad, de las diferentes escalas como la urbana, la doméstica, desde la atención a la amplia diversidad y los modos de vida, y entendiendo a la persona y sus necesidades y también su diversidad. Eso es el enfoque actual de la habitabilidad. Ahora, por ahí se estaba mencionando, de pronto hay escalas de la habitabilidad. A ver, nos dice Manuel Sánchez de Carmona, voy a mover la camarita, nos dice que la arquitectura participa como condición necesaria para la habitabilidad. Ya lo había dicho Mónica Arsos, ¿se acuerdan? En la clase anterior, que la arquitectura es un medio para que el espacio sea habitable. Me gusta esa forma en cómo lo dice la maestra, Mónica Arsos. Aquí nos está diciendo que justamente la arquitectura participa como condición necesaria para la habitabilidad. Sin embargo, no es suficiente. Nos dice que para vivir en un lugar con calidad de vida, para apropiarse de un lugar, para identificarse y pertenecer a él, se requiere además de las condiciones físico-espaciales, además de estas condiciones físico-espaciales, se requieren otras condiciones, otro conjunto de condiciones, como lo simbólico, lo social y lo económico. También lo había dicho la maestra Mónica Arsos, que esta habitabilidad se entendía no nada más en lo físico-espacial, que era lo que se había mencionado por ahí, sino de pronto también a lo simbólico, a lo identitario, a todos esos aspectos intangibles que también son parte de la habitabilidad. Este mismo arquitecto, Manuel Sánchez, nos señala que hay 3 escalas de habitabilidad general: ciudad, barrio y vivienda. Pero ojo con este enfoque. Nos está diciendo que la ciudad, la cantidad de oferta de trabajo, de oportunidades de educación, de recreación, de esparcimiento, de negocios, de seguridad, atención médica, comercio, el comercio diversificado y el sistema de vialidad y transporte eficiente, eso es lo que le da una habitabilidad urbana a la escala de la ciudad. La Ciudad de México entonces no es muy habitable. Luego nos dice que para la escala barrial, la habitabilidad barrial se va a referir a la calidad del contexto urbano y ambiental, o sea, que no se inunda, que no haya tolvaneras, etc. La seguridad, que vuelve a ser mencionado, equipamiento urbano, centros de trabajo, comercio y salud próximos. O sea, que no tenga que irme yo 3 horas a atenderme al hospital, o 5 horas para tener que ir a un cine, ¿ok? Que haya un contexto social integrado, solidario y participativo, o sea, una buena vecindad. Híjole, entonces de pronto te pones a pensar que tu barrio tampoco tiene como una muy adecuada habitabilidad barrial. Y finalmente la habitabilidad de la vivienda, como la escala más íntima, según Manuel Sánchez de Carmona. Nos dice que debe tener un adecuado predio, con servicios, seguridad de tenencia, adecuada amplitud de espacios, adecuada construcción y buenos materiales, que tenga instalaciones, equipos según sus necesidades, etc. Esta escala de la vivienda la vamos a platicar más adelante, pero aquí es importante señalar cómo de pronto nos están hablando de 2 escalas de habitabilidad urbana, una muy general, la ciudad, y otra más específica, que es la barrial.
cómo de pronto son aspectos importantes necesarios para la habitabilidad. Eh, Sin embargo, Roy Alan Jiménez nos dice que existe un índice de habitabilidad urbana. Entonces eso va a diferir con lo anterior. O sea, va a diferir en el sentido de que aquí es como una especie de cómo mido la habitabilidad. Mientras que en el otro nos está hablando simplemente que hay 3 escalas. Este índice de habitabilidad nos dice que hay 2 aspectos específicos para poder medir esta habitabilidad. Uno es el espacio público y otro es el entorno. Para mí, este índice puede estar dentro de la habitabilidad urbana como de la habitabilidad barrial. Esta habitabilidad, desde el enfoque del espacio público, este autor lo señala en tres vertientes. La morfología, o sea, las características compositivas y de diseño de la ciudad o del barrio. La atracción, o sea, qué elementos hacen que la gente quiera venir aquí a este espacio público, a este centro de barrio, a este, qué sé yo. Y el confort, que haya un confort, como habíamos visto la clase anterior, un confort lumínico, un confort climático, un confort, bueno, el confort térmico, todos esos aspectos que haya en la ciudad. Si de pronto hay mucho ruido, hay mucha contaminación, la gente no va a considerar que no hay una deseabilidad de ese espacio público y se va a ir. Mientras que en la habitabilidad del entorno se refiere a cómo hay ciertos elementos en la proximidad, otra vez el equipamiento, la posibilidad de yo no tener que desplazarme grandes distancias para yo poder llegar o utilizar o aprovechar un centro de esparcimiento, un centro de recreación, un centro cultural, un centro financiero, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender cómo de pronto el espacio público como un elemento que enfatiza la habitabilidad urbana dentro de esas escalas, ya sea barrial o urbana, sería importante. Creo que aquí es algo muy rescatable a señalar, el espacio público. Ustedes van a tener o tienen diferentes materias de sistemas urbanos, etcétera, en donde seguramente ustedes hablan y desarrollan todo esto con mayor profundidad. Aquí es una generalidad. Aquí podemos ver algunos aspectos de diseño del espacio público, en donde es muy importante señalar que el espacio público es aquel contenedor de las actividades humanas, de recreación, de interacción, de lo social, de lo económico, de lo político, etcétera. Esa es la gran importancia del espacio público hoy en día. La ciudad se busca que sea transitable, vivible. ¿Y cómo se puede transitar y vivir? Pues a través de su espacio público. Espacio público que sea confortable, que sea para las personas y no para los autos. En donde conviva con la vegetación, en donde se conviva con diferentes sistemas de transportes públicos, que se les llama sistemas sostenibles de movilidad, etcétera. Ese es todo un rubro dentro de nuestra disciplina en el cual nosotras y nosotros podríamos colaborar. Aquí está la Plaza de la Santa Veracruz, que lamentablemente la iglesia de la Santa Veracruz se incendió y está ahora en proceso de restauración, y pues toda esta plaza está cerrada. Al fondo está el Museo Franz Mayer, lo han de conocer, y el Templo de San Juan Bautista. Perdón, San Juan de Dios, no San Juan Bautista, San Juan de Dios. En esa plaza era bien interesante porque ahí se realizaba una actividad los sábados que era la Plaza de la Cháchara, en donde sobre todo se vendían libros, se subastaban libros, había intercambio de libros, etcétera. Hoy lamentablemente se tuvieron que mover más al poniente, a lo que es San Fernando, pero era un ejemplo muy adecuado de esta interacción social a partir de una actividad específica. Nos dice Pablo Gamboa Samper la importancia del espacio público. Nos dice que el espacio público posibilita el encuentro y el intercambio de la colectividad de una sociedad. Ahí está, ese es un ejemplo. Nos dice que el espacio público es el espacio más importante de la ciudad. Es el que hace la ciudad y la que diferencia de una simple agrupación de casas y edificios.
cosa que de pronto podemos ver cómo son articuladores que comienza a darle un carácter a este paisaje urbano. Eso también es cierto, la imagen urbana. Eh, Nos dice que además, al ser parte de la ciudad, el espacio público es un hecho histórico. La plaza entonces es un hecho histórico que al estudiarlo podemos entender en consecuencia a su sociedad y a su cultura en un tiempo y un lugar determinado. Eso es. Y finalmente, también es parte de las manifestaciones culturales de una civilización, de su pensamiento, el tiempo y el espacio, que va de la mano con lo que les había dicho del hecho histórico. Si yo lo estudio, entiendo justamente esta dinamismo o estos procesos culturales, sociales, del pensamiento, el tiempo, el lugar, etcétera, etcétera. Es muy importante que hoy en día se está buscando estos conceptos de la ciudad sostenible, el derecho de la ciudad, democratizar la ciudad, y podemos tener, por ejemplo, valga la redundancia, ejemplos como Córdoba, Bilbao, Ámsterdam. En la siguiente sesión veremos lo que son las ciudades inteligentes. Y aquí es muy importante que vean cómo el espacio público es para la gente. Y vean cómo el sistema de transporte sostenible se comienza a integrar con estos espacios. Esto, por ejemplo, está en Polonia, es una zona de juegos en Polonia, en donde ven cómo hay pues cosas de agua, un entretenimiento infantil, algo que de pronto rompe con nuestro esquema, ¿no? A lo mejor nos recuerda a las fuentes de la Alameda o del Monumento a la Revolución, donde están ahí los niños que parece que están bañando, pero bueno, vean cómo de pronto hay ese tipo de actividades en la ciudad, o esto que está en Tokio. Vean cómo de pronto juegan con el piso, el área verde y generan un punto de encuentro que además rompe con lo monótono y es una propuesta creativa en donde puedes estar en lo individual o puedes estar en pareja o con un grupo conviviendo, disfrutando, viviendo. O el Parque Bicentenario de Bogotá, una propuesta muy interesante en donde unieron toda esta unidad o toda esta zona eh, habitacional, comercial, con toda esta área verde a partir de una especie de puente, pero en lugar de que sea un puente peatonal, se convierte en una plaza, que se convierte en una plaza puente, por así llamarlo, en donde de pronto queda como difuso en donde empieza y donde termina este parque, y el área verde y el espacio público, social, recreativo se convierte en un motor de desarrollo y de articulación de los diferentes sectores urbanos. Eso es una chulada. Ahora, ¿qué ha pasado con la ciudad en este declive del movimiento moderno? Se habló de pronto de esas intenciones actuales, pero ¿en qué momento, cuando el movimiento moderno antes de los 70s muriera, entre los 50s y los 60s, qué pasaba? La gente quería buscar nuevas alternativas. ¿Qué alternativas? ¿Quiénes? Resulta que por ahí en Italia justamente es donde van a surgir ahí los primeros que van a comenzar a querer humanizar los espacios urbanos, preocupados principalmente en la morfología urbana, interesándose en el pasado, en el valor histórico, en la tipología de los edificios, en la mezcla de usos, en la importancia de la densidad para mantener con vida la ciudad, porque de pronto llegaba en la noche, como pasa en estos centros que habíamos visto, llega en la noche y ya no hay nadie, nadie quiere estar ahí. Y el énfasis del espacio público. Vamos a ver por ahí unos autores como Severino Muratori o Gianfranco Caniggia, que serán los primeros que comenzarán a hacer un estudio de la tipología urbana, los diferentes tipos de edificios a lo largo del tiempo, sobre todo en estos centros urbanos, centros históricos. Carlo Aimonio, siempre su apellido se me complica, Carlo Aimonino, que publicó un libro que se llama El significado de las ciudades, en donde comienza a hablar sobre la importancia de la escala humana, la interacción de las diversidades tipológicas con el rigor geométrico y cromático, y quizás el principal representante italiano, que será pues alumno de todos los anteriores, es La arquitectura de la ciudad, en el libro de Aldo Rossi, en donde este señor busca
que ahora la gente se sensibilice con su entorno urbano y cultural, haciendo uso del precedente histórico de diseño en lugar de tratar de reinventar tipologías. Este señor entonces busca integrarse a los contextos históricos, con la geometría, la cromática, las proporciones, etcétera. Por lo tanto, hace un poco a un lado todas esas ideas del movimiento moderno. Por ahí dos autores que seguramente han escuchado, trillados ya hoy en día, Kevin Lynch con la imagen de la ciudad y Gordon Cullen con el paisaje urbano, el tratado de la estética urbanística, el primero que busca hablar de la percepción del espacio urbano, antes no se hablaba de ello, y el diseño de la forma urbana. También por ahí hay un autor, Jean Bassant, que tiene un manual de diseño urbano, en donde también te habla sobre cómo se compone o cuál es la composición de la ciudad. Vamos a ver tres cosas muy importantes de este declive del movimiento moderno, entre ellos el Team X, de 1953 a 1981, que se van a considerar como un grupo humanista, como concepto central, que tiene tres representantes principales: Aldo Van Eyck, Alison Smithson y Peter Smithson. Ellos van a desarrollar un manifiesto, el manifiesto de Dorn de 1954, que tiene 10 puntos. Y ahí está ese documento a máquina de escribir, ese es su manifiesto. Y este manifiesto, digamos que contradice en gran parte a la Carta de Atenas. Nos dice que solo tiene sentido considerar la casa como parte de una comunidad, resultado de la interacción de unos y otros. Que el hábitat se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad particular. Nos dice que las comunidades son las mismas en todas partes: casa agrícola aislada, pueblos, ciudades pequeñas de varios tipos, industriales, administrativas especiales y grandes ciudades multifuncionales. Nos dice que toda la comunidad ha de ser internamente cómoda, ha de tener facilidad de circulación, consecuentemente cualquiera que sea el tipo de transporte del que se trate. Su densidad ha de crecer al ritmo de la población, libre. ¿Ok? Y dice además, hemos de estudiar, por tanto, que viviendas y agrupaciones son necesarias para generar comunidades cómodas. Pero aquí hay algo muy importante, se da un énfasis principal a las personas, al cómo viven estas personas. De hecho, Team X, desde este enfoque humanista, y tenemos a los tres principales representantes: Alison Smithson y Peter Smithson de Gran Bretaña y Aldo Van Eyck de Países Bajos. Habla de esta asociación y la importancia entre la casa, la calle, el distrito y la ciudad. La casa como un hogar, como una célula básica de la sociedad, la construcción espacial existencialista y antropológica a partir de valores y modos de vivir. Eso es importantísimo, cosa que el movimiento moderno no lo decía. La calle como un lugar de encuentro individual y colectivo, en donde se interactúa con el mundo y se desarrolla el vínculo de vecindad. El distrito o el barrio como el espacio donde sus habitantes comparten cosas en común, y la ciudad como el contenedor de la conciencia de la comunidad entre sus habitantes. Por ahí también nos hablan de la identidad, esta consolidación de las necesidades de pertenencia y de permanencia con el desarrollo de los lugares, el rescate y la conservación de los valores y la flexibilidad. El problema de que las ciudades no es como se pensaba que era el crecimiento, sino el cambio. Las estructuras deben diseñarse a partir de una disposición flexible de cambio, si no estas se vuelven obsoletas. Y ahí tenemos algunas propuestas. Aquí vemos como Aldo Van Eyck, justamente con estas ideas, busca generar estos espacios de convivencia en lugares muertos, lugares que después de la Segunda Guerra Mundial, que eran lugares que estaban vacíos, comienza a generar esos espacios de encuentro para los niños, estos andadores. De pronto vean cómo esta calle se transforma en un espacio en donde se cohabita, en donde se vive, en donde se disfruta, en donde se interactúa con otras personas. Vemos aquí de pronto en ese terreno cómo se convierte ahora en un espacio integrador.
Lo que antes, en donde antes no había nada, ahora hay vecindad, hay convivencia. Algunas propuestas flexibles del Golden Line Housing de Londres de 1952, de la pareja de los Smithson, vemos cómo de pronto rompe con esos esquemas de los multifamiliares tipo Le Corbusier. Ahora de pronto parecen células, ¿no? Neuronas, elementos que de pronto tienen quiebres y se elevan y que se rompen, etcétera. Aquí tenemos una propuesta que, bueno, eso tendrá que ver más con una habitabilidad a nivel doméstico, pero vean cómo hay diferentes terrazas, diferentes espacios que de pronto comiencen a enriquecer este desarrollo. Esto lo vamos a ver más adelante. Y para ir finalizando, el Archigram. El Archigram es importante porque van a buscar propuestas utópicas y futuristas, que se le conoce como antidiseños. Va a rediseñar el alcance del pensamiento, la enseñanza experimental y la práctica arquitectónica, derrumbando ideas establecidas y poniendo en duda la idea de lo que la arquitectura es en realidad. Resulta que el Archigram, vamos a mostrar tres principales propuestas, eran utopías, buscaban alternativas diferentes a lo que proponía el movimiento moderno. Uno de ellos es Peter Cook con su Plugin in City, en donde vemos estructuras de pronto muy altas, que de pronto parece que con una serie de tubos y de caminos se conectan entre sí. De pronto pareciera que hubiera un efecto antigravedad, y vean de pronto estas ciudades cómo se generan totalmente en un esquema inverso al movimiento moderno. O de pronto Joanna Mayer, que va a ser muy importante por la propuesta dentro del Archigram de The Instant City, la ciudad instantánea, la ciudad que de pronto ella decía, con globos podía llegar, instalarse en un sitio, estar cierto periodo y de pronto irse a otro lugar. No como tal la ciudad, sino como ciertos equipamientos recreativos y culturales que fueran como itinerarios a través de estos globos. Esa es una propuesta interesante. Se pudo hacer no, pero creo que esto dio idea a muchísimas propuestas de Joanna Mayer. Y de pronto tenemos a Ron Harron, que propuso The Walking City, en donde teníamos una enorme máquina, que era una ciudad, en donde llegaba, se instalaba, estaba cierto tiempo y se volvía a levantar y se iba. E iba viajando, una ciudad itinerante. Esto ha dado pie, por ahí hay películas, etcétera, en donde se da las ideas de estas como ciudades que se mueven. Da la idea de eso, es lo importante de este tipo de movimientos. Y finalmente, con esto vamos a terminar, y ojo, porque esto va a ser parte de la actividad que se va a entregar la siguiente semana. El internacional situacionista. ¿Qué es eso? La situación construida se refiere al momento de la vida construido, concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario, de un juego de acontecimientos. La internacional situacionista buscaba combatir al sistema opresivo e ideológico capitalista, sí, tenía un corte rojillo, a partir de diferentes actividades como el détournement, la recuperación, la deriva, la psicogeografía y la creación de situaciones, teniendo representantes destacados como Guy Debord, que es como el principal referente, y podemos ver ciertos aquí ejemplos de manifestaciones plásticas, ¿no? Ahí a Gran Bretaña, al Imperio Yankee, vean cómo sus estrellitas de pronto son estas empresas, o de pronto ahí la imagen del Che Guevara. De aquí quiero yo rescatar dos puntos en el cual hablaremos en nuestra sesión Zoom y en el cual vamos a trabajar en un ejercicio que se les va a dejar para la siguiente semana. Uno de ellos es la deriva. ¿Qué es la deriva? La deriva se refiere a tomar una caminata sin objetivo específico en una ciudad y genera una reflexión a las formas de ver y experimentar la vida urbana, siguiendo las emociones y mirando a las situaciones. O sea, eso es lo que en francés se le conoce como el flaneur, que de pronto es una técnica de análisis urbano en donde se habla del observador urbano. Tú vas caminando, de pronto puedes decir, voy a seguir no sé, un animalito, voy a seguir a alguien que esté vestido de color rojo, claro, a la distancia,
y voy a decir, a ver, ¿cuál es su recorrido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo la morfología es diferente aquí? ¿Cómo aquí los sonidos, los olores? ¿Cómo la ciudad va teniendo un elemento que se va a llamar el genius loci, que es un concepto que vamos a ver la siguiente sesión? Y cómo podemos identificar estos elementos a través de un recorrido. Y otro es el mapa psicogeográfico. Es aquel que busca enfatizar los efectos y las formas del ambiente geográfico, efectos y formas del ambiente geográfico y urbano, pero a partir de las emociones y el comportamiento de las personas. O sea, el qué siento y qué es o cómo es que las personas están usando o comportándose en ese lugar, evidenciando sus vivencias y perspectivas, partiendo de la memoria y los imaginarios. Estos puntos los vamos a revisar la siguiente sesión. De ahí la importancia que de pronto, a partir del caso de estudio que les voy a dejar, ustedes van a comenzar a generar un mapa psicogeográfico en donde evidencien no edificios, sino evidencien emociones, comportamientos, vivencias, perspectivas, memorias, imaginarios, olores, recuerdos, etc. Esa es otra forma de entender la ciudad y la arquitectura, ¿vale? Hasta aquí dejamos nuestra presentación. Muchas gracias, nos vemos. Bye.